de avalúos. En esta ocasión lo hicimos no solo exclusivo para evaluadores, sino también para nuestros demás afiliados. Agradecemos que nos acompañen esta mañana. Recuerden que ustedes también pueden hacer parte de este comité de avalúos siendo conferencistas y presentando los temas de interés que quieran compartir con los demás afiliados, luego con los evaluadores. En la mañana de hoy tenemos a nuestro director de investigación, Juan Enrique Agudelo, economista de la Universidad de Medellín, director de investigaciones económicas de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, Antioquia. Él nos va a compartir el tema de esta mañana, el comportamiento del mercado inmobiliario a septiembre de 2020. Muchísimas gracias por acompañarnos, Jorge, y te dejo entonces con nuestros afiliados. Gracias. Jorge, tienes el micrófono silenciado. Ya. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias pues por estar con nosotros el día de hoy. Y gracias a Diana pues y a Fernández por la presentación, a Lucas, a todas las personas de acá del equipo de la Lonja que están haciendo posible esta presentación. Bien, entonces Ferné y las personas, Diana Bernal, las personas encargadas del área de avalúo nos habían solicitado hacer una presentación respecto a lo que está, pues en la que habláramos un poco de lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en el mercado inmobiliario acá en Colombia, pero sobre todo en el Valle de Aburrá, en los últimos meses, particularmente con este tema pues tan complicado del aislamiento obligatorio. Y en general, pues eso es como lo que vamos a hablar el día de hoy. Bien, este es básicamente el contenido de lo que vamos a mirar hoy como muy rápidamente. Recuerden que las preguntas las pueden hacer a través del panel y al final o en la medida en que vamos desarrollando la charla, pues las podemos ir respondiendo. En primer lugar, de lo que vamos a hablar es del comportamiento del mercado acá en nuestro país, particularmente del mercado inmobiliario y de la construcción. Luego vamos a hablar un poco del desempeño de la vivienda nueva, vamos a hablar también un poco del mercado de vivienda usada, de los inmuebles comerciales, rápidamente del mercado de arrendamientos y por último un poco del tema de la vacancia comercial, que es bien importante. Me parece que es un tema pues como bastante relevante el día de hoy. Bien, vamos a comenzar hablando, haciendo como una introducción que es muy breve, muy corta. Simplemente lo que queremos como subrayar acá es la situación en la cual está el mundo, ¿no es cierto? El mundo el día de hoy. Miren que usualmente nosotros teníamos previsiones y estimaciones de que las economías del mundo iban a tener crecimientos y expansiones importantes. Y la verdad es que pues no es así. Ya este año lo que estamos observando es que el mundo, en vez de tener una producción que crece, va a tener una producción que se contrae. Y se va a contraer a unas tasas cercanas al 5%, al 5,2% este año, que es fruto principalmente como de la contracción en las principales economías del mundo. Entonces, pues en primer lugar, y para verlo muy rápido, súper rápido, en Estados Unidos lo que observamos es una contracción para este año de cerca del 6%. Lo que se ha observado en los Estados Unidos, posiblemente ustedes lo han escuchado, es muy del orden de que ha habido una especie de desplome en los mercados de servicios y en los mercados de viajes, de turismo. Y esa contracción tan severa en los mercados de servicios y de turismo, pues ha hecho que la economía se contraiga muy rápido. A pesar de ello, hay que decir que el presidente actual, que Donald Trump, digamos que en general en términos económicos lo ha hecho supremamente bien, ha venido impulsando el crecimiento de la economía con unos estímulos fiscales muy amplios. Más o menos, bueno, este señor Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, está en proceso de gastar cerca de 3 billones de dólares para impulsar la economía estadounidense. Particularmente lo que va a hacer es que le va a otorgar y le está otorgando muchos créditos a las pequeñas empresas, a los gobiernos locales, pero también está haciendo transferencias directas de ingresos a las familias menos favorecidas en los Estados Unidos. Algo muy parecido a lo que hace el presidente Duque acá con el esquema de ingreso solidario. Y eso lo que está haciendo es que la economía de Estados Unidos comience a encarrilarse muy rápidamente. Hoy nosotros en Estados Unidos, pues lo que observamos son tasas de desempleo que son del orden del 10%.
Es una tasa alta para los Estados Unidos, pero claramente es mucho más baja de lo que se llegó a ver. En Estados Unidos se llegaron a ver tasas de desempleo del 14% y más, ¿no es cierto? Sin embargo, se ha venido reduciendo muy rápidamente el nivel de desempleo por el buen manejo que se le ha dado a esta economía. Bien, de Estados Unidos se podrían decir muchas cosas, solo vamos a decir eso, igual que en la zona euro. En Europa, en la zona euro, lo que se observa es una contracción también muy severa, particularmente en Italia y en España, que fueron los países que sufrieron de una manera mucho más severa los efectos del confinamiento obligatorio. Recordemos que ya hubo unos confinamientos obligatorios bastante extensos en el tiempo y al final del día este tipo de confinamiento lo que hacen es terminar contrayendo muy rápidamente la actividad económica. España e Italia, que tenían unas situaciones económicas comprometidas antes de empezar 2020, ya durante 2020 se empiezan a observar con unas contracciones o con unas reducciones de toda su producción mucho más severas, aunque vienen siendo impulsadas por países como Alemania, particularmente, que comienza ya a mostrar algún nivel de crecimiento importante, haciendo énfasis en que en Alemania las medidas de confinamiento fueron mucho menos severas de lo que fueron en Italia y en España, lo que fueron en muchos países de América, y aún siendo muchos menos severas estas medidas de confinamiento, la población, como han visto, no sé si lo han referenciado mucho acá en la prensa colombiana, pero la población alemana ha salido masivamente a manifestarse en las calles contra las medidas de confinamiento, ¿no es cierto? Contra todo el tema que se ve pues en Europa. Y eso ha permitido que esta economía comience a expandirse. Con todo, miren que la contracción debería ser cercana al 9% este año. En Japón la contracción debería ser muy similar a lo de los Estados Unidos. En Japón el tema de salud pública por el que estamos transitando, por el que transitaron muchos países, no fue tan severo, porque los japoneses usualmente, digamos, tienen están un poco más aislados físicamente unos de otros y acostumbran a usar tapabocas pues, o mascarillas cuando están enfermos o cuando hay algún tipo de problema de salud. Sin embargo, el contagio en Japón vino directamente de los canales comerciales, de unas menores exportaciones, unas menores importaciones y de unos menores flujos de capital hacia la isla, hacia Japón. Bueno, por último tenemos ya América Latina con una contracción del 5.3%. Acá en América Latina hay que observar muchas cosas. En general, en América Latina había unas contracciones bien severas en la producción o en el crecimiento de la economía. Particularmente la contracción más severa la tiene Venezuela, con una contracción de cerca del 18%, no solamente generado por el problema de salud, sino generada ya mucho más por temas, sino generada ya mucho más por temas del mal desempeño de su economía, ¿no es cierto? Que ha sido muy adicta, pues, en los últimos años al petróleo, y los precios del petróleo ahora realmente no le ayudan demasiado a la economía venezolana. También se observan y se esperan caídas en Colombia, una caída de la economía cercana, bueno, que oscila entre el 5 y el 6% del PIB, una caída en Perú y en Chile que oscila entre el 4 y el 5%. Recordemos que pues, esas caídas tan importantes de la producción se han tenido procesos de confinamiento que son como mucho más largos y mucho más extensos. Bueno, y que en algunos círculos pues se cuestiona bastante el tema del confinamiento, ¿no es cierto? ¿Cuál fue realmente la utilidad del confinamiento para detener el problema de salud? Pero es algo que es como difícil de, ¿cómo se dice? Como de observar o de detectar. En fin, ese es como a grandes rasgos lo que sucede. En contraste, se dice que China debería estar creciendo a tasas del 1% este año, ¿cierto? Eso es lo que dice oficialmente China. Sin embargo, si ustedes han escuchado algunos medios europeos o asiáticos, se duda bastante pues, de esta situación. No parece que sea algo como muy cierto. Bueno, esa es como la introducción. Básicamente lo que me gustaría como mostrar acá es que la economía del mundo está teniendo un decrecimiento muy notorio. La economía está teniendo decrecimientos muy claros y eso particularmente afecta no solo al mundo, sino a América Latina y nos está afectando también a los colombianos. Y como consecuencia de ello, muchos de los sectores de la economía colombiana están teniendo también decrecimientos y eso digamos que no es ajeno a lo que ocurre con el sector inmobiliario y con el sector de la construcción, que es como lo que vamos a ver acá a continuación.
el comportamiento del mercado en Colombia. Acá vamos a ver en una diapositiva súper rápido qué es lo que está pasando acá en Colombia. Miren, bueno, a nivel nacional, en este primer semestre del año, miren, se llevaron a cabo 221.000 negocios inmobiliarios en el primer semestre de 2020. Esas cifras provienen directamente de la Superintendencia de Notariado y Registro. Cuando comparamos con el mismo periodo del año pasado, en el primer semestre del 19 se llevaron a cabo 313.000 negocios de propiedad raíz. Eso implica ya una caída de cerca del 29% en el total de negocios inmobiliarios. Es una caída bien importante y bien relevante. Yo creo que esa caída pues no se veía desde hace más de 20 años. En el caso de Antioquia, pues que para entrar de pronto un poco, entrando un poco en materia, en Antioquia, entre enero y junio de este año, se llevaron a cabo 31.850 negocios de propiedad raíz. Pero cuando pues que es una cifra bastante buena, 31.850 negocios, es una buena cifra. Sin embargo, cuando los comparamos con los 45.300 negocios que se llevaron a cabo en el primer semestre del año pasado, pues ya se empieza a observar que hay una caída también del 29, del 30% en el número de negocios inmobiliarios. Y claramente, que es algo que vamos a repetir mucho, eso ha sido provocado directamente por los procesos de confinamiento obligatorio que han sido, digamos, como propiciados o decretados por el gobierno nacional. Esa, digamos que toda la contracción de la actividad económica está ceñida exclusivamente como a ese tema. Bien, en el caso de las viviendas nuevas, acá sucede aproximadamente lo mismo, pero con algún matiz. Miren, entre enero y agosto de este año se vendieron 94.990 viviendas nuevas acá en las principales ciudades del país, en las 13 principales ciudades del país. Eso representa una caída del 9% cuando se compara con el mismo periodo del año pasado. Es una caída del 9%, una caída bien importante. Sin embargo, ahí tenemos que hacer énfasis en algo. En los meses de julio y agosto ya se comienza a ver un repunte muy importante en las ventas de vivienda nueva. Ya estamos observando que las ventas de julio y agosto comienzan a superar las ventas de los meses de julio y agosto del año pasado. Es decir, hay unas buenas perspectivas. Y con el tema, básicamente con el decreto que salió ayer, que había sido anunciado con el gobierno nacional, a partir del cual se va a subsidiar nuevamente la compra de vivienda de interés social y la compra diferente a la vivienda de interés social, hasta 438 millones, pues realmente la situación, digamos que comienza a mostrar una luz bastante importante en el mercado de la construcción. En el caso, por ejemplo, de Bogotá, hablando todavía de Colombia, en Bogotá se vendieron 32.954 viviendas nuevas. Eso es una caída del 13%, una caída muy importante. Y en el caso de Medellín, la situación es más o menos similar. Miren, se vendieron 11.732 viviendas nuevas entre enero y agosto de este año. Eso es una caída del 14% respecto al año pasado. Pero en el caso de Bogotá y Medellín, la situación es similar. ¿En qué sentido? En el sentido de que en julio y agosto comienzan ya a verse crecimientos muy importantes pues, en la venta de vivienda nueva. Algo que debería resaltarse, pues que me parece a mí que es como un poco digno de resaltar, es lo que ocurre en Cali. En Cali se vendieron 15.100 viviendas nuevas entre enero y agosto. Y en Cali, en vez de contraerse el mercado de la venta de vivienda nueva, realmente se expandió. Creció a una tasa del 18%. De hecho, Cali y los municipios aledaños son ahora la segunda zona del país con mayor cantidad de venta de vivienda nueva, cuando históricamente siempre había sido Medellín, la segunda ciudad. Bogotá y municipios aledaños en primer lugar, luego venían Medellín, o más bien Valle de Aburrá, Oriente cercano, Occidente cercano, y por último venía Cali. Pero ahora ya observamos que Cali llegó pues a ese segundo lugar, posiblemente, digamos un poco por lo que se veía en la prensa, pues en la televisión, que Cali no acató de una manera tan estricta los temas de confinamiento obligatorio y gracias a eso, en términos económicos, parece no haber sufrido tanto. Bueno. Bien, el caso de las áreas en proceso, las áreas en construcción también es bastante diciente. Miren, actualmente hay en construcción cerca de 17 millones de metros cuadrados, o estaban en construcción a junio. Estas cifras que les estoy mostrando ahora son del DANE. Eso representa una caída del 37%
respecto al mismo periodo del año pasado. En junio del año pasado había en construcción casi 27 millones de metros cuadrados en Colombia. 27 millones. Hoy estamos hablando de 16.800.000 metros cuadrados. Es una caída, una contracción de las áreas en proceso de casi 10 millones de metros cuadrados. Es una contracción bastante importante. Ya hacía demasiados años que no se veía algo así en nuestro país. Y si miramos el caso del Valle de Aburrá, la situación es muy similar. En el Valle de Aburrá, a junio, había más o menos 3.700.000 metros cuadrados en construcción. Es una caída bien importante, una caída del 37% en las áreas de construcción. Acá, por ejemplo, en el Valle de Aburrá, en las mejores épocas, hace un par de años, 2 años, llegaron a estar en construcción más de 6 millones de metros cuadrados. Ahora en junio estamos hablando que a duras penas llegamos a los 3.700.000 metros cuadrados con contracciones de cerca del 37%. Con todo, nosotros tenemos que decir que la situación, aunque no es buena, tampoco, digamos, es tan mala como se observa en otros municipios. Por ejemplo, en Bucaramanga, en Armenia, en Cartagena, las contracciones en la construcción o en las áreas en proceso son superiores al 50%. Es decir, es como si más del 50% de las áreas en proceso se hubieran paralizado, se hubieran detenido pues de momento, ¿no es cierto? Obviamente esperamos pues que se reactive nuevamente el proceso de desarrollo de estos inmuebles en la medida en que vaya pasando el tiempo. Y como lo dijo pues el señor presidente de la República, finalizando octubre, bueno, puede que a lo que había entendido yo era que finalizando octubre deberían terminar como todos estos procesos de emergencia sanitaria que se habían nombrado, que coincide pues casualmente con las elecciones del 3 de noviembre de los Estados Unidos. Bien. En el caso de las licencias de construcción ocurre algo muy similar con al tema de las áreas en proceso. Hay 8.300.000 metros cuadrados licenciados entre enero y julio. Ahí ya estamos hablando de una caída del 32%. Y en el Valle de Aburrá la construcción, pues es un poco, o más bien en Antioquia, la caída de las licencias es un poco superior. Acá hay una caída del 44% en las áreas licenciadas entre enero y junio. Estamos hablando básicamente de que hay cerca de 1.1 millones de metros cuadrados licenciados, cuando en junio del año pasado había un poco más de 2 millones de metros cuadrados licenciados. No podría haber sido diferente con esta situación que se vive ahora. Y por último tenemos algún tema que es como relevante, que es el tema de los desembolsos de crédito hipotecario. Entre enero y julio de este año se han desembolsado 7.600.000 millones de pesos en crédito hipotecario. Es una cifra alta, una cifra importante, pero representa una caída de casi el 30% cuando se compara con los mismos periodos del año pasado. Pero al final del día, si uno lo mira con tranquilidad, pues no podría haber sido diferente. Si estuvimos en confinamiento en abril, mayo, así confinamiento como tan severo, tan estricto, todavía algún nivel de confinamiento en junio y julio, pues ya mucho menos estricto, pues claramente los desembolsos de crédito no podrían haber sido superiores. En el caso del Valle de Aburrá, lo que observamos es pues una caída, también una contracción muy severa en el número de negocios inmobiliarios. Entre enero y agosto se llevaron a cabo 28.600 negocios inmobiliarios. Eso es una caída del 37% en los negocios de propiedad raíz. Y si lo miramos en términos de dinero, pues lo que estamos hablando es que hay una contracción también importante, porque estos negocios han tenido valores cercanos a los 11 billones de pesos, que es una cifra muy importante, pero es más o menos un 23% inferior a lo que se había registrado pues, en el mismo periodo del año pasado. Es decir, hay contracción también en los negocios. En el caso de la venta de vivienda nueva, la situación pues es similar, ya la habíamos hablado como hace un rato, decíamos que entre enero y agosto se vendieron 11.732 viviendas nuevas. Es una caída pues del 14% cuando se compara con el mismo periodo del año pasado. Aquí cuando hablamos de Valle de Aburrá, realmente hablamos de Valle de Aburrá, oriente y occidente cercano, no es solo Valle de Aburrá, aquí hay como una falta de precisión. Si miramos solo el Valle de Aburrá, se vendieron 9.368 unidades, que representan una caída del 9%. Y en el oriente cercano, se vendieron cerca de 2.200 unidades, 2.208 unidades entre enero y agosto, lo que representa una caída del 30%.
En el occidente cercano, lo que observamos es una caída del 25% en las ventas de vivienda nueva. O sea, en general, lo que quisiéramos como expresar es, bueno, hay caídas en Oriente, en Occidente, del 25 al 30%, en el Valle de Aburrá la caída es cercana al 9%, pero haciendo siempre la salvedad de que en julio y agosto ya comenzamos a ver unos repuntes muy notorios y muy severos, importantes, en las ventas de vivienda nueva. Es muy claro que esto parecen estar reactivándose las ventas de vivienda nueva y con el decreto que sacó ayer el gobierno nacional, con seguridad, los segmentos de estrato medio y medio bajo digamos que se van a ver beneficiados y van a repuntar muy rápidamente como la comercialización de este tipo de activos. Bueno, y finalmente, pues lo que ya decíamos, hay 3.700.000 metros cuadrados en construcción acá en el Valle de Aburrá, ¿no es cierto? Es una caída, pues, como relevante y es cercana al 37%. Al 37% cuando se compara con junio del 2020. Ese es como el tema. No sé, bueno, las preguntas. Hola, China. China. Sí. Bueno, acá el señor Bernardo Tor nos preguntaba por China. No sé cómo podemos ir haciendo con las preguntas. De pronto vamos terminando cada tema y las vamos haciendo. Entonces, sí, hablábamos ya de pronto un poco atrasaditos, hablando de China, con la pregunta que nos hace el señor Bernardo Tor, el afiliado, es el evaluador, perito y administrador de propiedad horizontal. China sí tiene lo que decíamos, como esa expectativa de crecer a una tasa del 1%. Eso es lo que dicen ellos que van a crecer. Pero la verdad en China, la verdad, dicho como por muchos analistas económicos, están ocurriendo cosas como muy extrañas en China. Están ocurriendo demasiadas cosas extrañas en China. Entonces, hace unos meses hubo una cantidad tremenda de arrestos masivos. No sé si lo vieron. Acá en Colombia las noticias no hablan como mucho de esos temas. Las noticias internacionales son James Rodríguez y, ¿cómo se llama el otro? Y Lionel Messi, ¿cierto? En general. Pero en China han pasado muchas cosas muy extrañas. Pues esos arrestos masivos, más de 1.000 personas fueron arrestadas masivamente por el gobierno chino, pero no ciudadanos de a pie, sino funcionarios del propio gobierno chino. Parecería como una purga ahí dentro del Partido Comunista. También se ha sabido de racionamientos de comida en China, racionamientos de comida, y hubo algunas protestas de algunos, ¿cómo se dice?, youtubers o influenciadores chinos, donde ellos, no sé si lo vieron en internet, simulan una cosa bastante, como, ¿qué dijéramos? Terrible, pues, personas simulando que comían comida china, o sea, estaban haciendo como la mímica de comer, y era una protesta contra el gobierno chino porque les estaba racionando la comida. También ha habido noticias de desastres naturales muy severos, muy severos, inundaciones tremendas, e incluso noticias de algunas como pánicos bancarios en algunos bancos chinos, en algunos bancos específicos de algunas provincias chinas. Pero se debe como a la implementación de una moneda digital, del yuan digital. Están como haciendo unas pruebas. Básicamente lo que hacen es como que tratan de el dinero que tienen las personas en esos bancos ya no es dinero que se puede sacar en un cajero, sino que es dinero que solamente puede transarse vía digital. Y los chinos, al ver eso, trataron de sacar masivamente su dinero de los bancos y provocaron algunos problemas financieros. En China están pasando muchas cosas, en China y en el mundo. En el mundo nos tienen, yo creo que un poco entretenidos con el tal virus chino, y pasan cantidad de cosas. Y no nos damos cuenta por estar pendientes de cifras pues que son un poco dudosas muchas veces, en mi opinión, ¿cierto? Bueno, ese es el caso pues del comportamiento del mercado en Colombia. Bueno, ¿qué más podemos decir? Vamos a hablar algo del mercado de vivienda nueva, ya muy acá en el Valle de Aburrá. Como les decía, vamos a hablar algo de vivienda nueva, vivienda usada, arrendamientos, vacancia, como de una manera muy rápida para no cansarlos tampoco demasiado con estos temas. Pues. En general, miremos lo que está pasando con la oferta de vivienda nueva acá en Colombia. Miren, la oferta de vivienda nueva acá en Colombia se acerca a las cerca de 132.000 unidades. Eso implica, pues estamos hablando de agosto, estas cifras son todas agosto, y la fuente es Galería Inmobiliaria, que es como la empresa de investigación de mercado más grande pues, y más seria que hay acá en Colombia, de investigación de mercado inmobiliario. Estas viviendas que se encuentran en oferta, pues representan
cerca de un 4% más a lo que se registró en el mismo periodo del año pasado. Es decir, la oferta en Colombia está creciendo de una manera muy notoria. Y en las principales ciudades está creciendo también. En Bogotá hay cerca de 35.000 unidades, eso representa un crecimiento del 15% respecto al año pasado. Y en Cali hay un crecimiento del 14% respecto al mismo periodo del año pasado. Entonces, pues es una cifra, una situación, yo diría que es, digamos, hasta positiva, porque en general, viendo la situación que se está viviendo y se observa el interés de los desarrolladores de sacar más proyectos con más unidades de vivienda, es decir, hay una buena perspectiva para el mercado. En el caso de Medellín, la oferta se ha contraído, en vez de crecer, se ha contraído. Aquí en Medellín hay una contracción del 5%, ya estamos cerca de los 22.700 unidades. Bueno, Medellín es Valle de Aburrá, Oriente Cercano y Occidente Cercano. ¿Sí? 578 proyectos con 22.700 unidades. Bueno, que es como representa algún nivel de contracción, no necesariamente porque en el Valle de Aburrá, Oriente Cercano y Occidente Cercano haya como malas perspectivas respecto al comportamiento del mercado, sino porque realmente en Medellín la oferta es elevada. Miren que cuando se compara Bogotá y los municipios aledaños y Medellín, las ofertas son relativamente cercanas. Particularmente cuando uno dice que Bogotá y las zonas, los municipios aledaños son, bueno, muchas personas dicen que es 2 o 3 veces el tamaño de Medellín. Y miren que pues realmente cuando estamos viendo Medellín y sus municipios cercanos, la oferta de Bogotá no es 2 o 3 veces la oferta de Medellín, sino es algo así como 1.5 veces la oferta de Medellín. Entonces uno podría decir, bueno, que en Bogotá hay muy poca oferta, Bogotá hay municipios aledaños, o que en Medellín hay mucha oferta, o una combinación de ambos, ¿no es cierto? En general, esa es como la situación de la oferta. Hay crecimiento, en general, crecimiento en la oferta en Colombia, crecimiento en la oferta en las principales ciudades, en Bogotá, crecimiento de la oferta en Cali y una contracción muy notoria, contracción del 5% en la oferta acá del Valle Aburrá, de Oriente Cercano y Occidente Cercano. Bueno. Bueno, estas son como las ventas. Vamos a mirarlas acá. Bueno, en general las ventas, lo que les decía, lo que hablábamos al comienzo, se vendieron cerca de 95.000 viviendas, esa representa una caída del 9% con respecto al mismo periodo del año pasado. Estamos hablando de enero a agosto, el acumulado. Y esas ventas pues fueron por un valor cercano a los 17 billones de pesos. Algo relevante que quería como mostrarles, pues, o que quería pues que recordáramos es que en Bogotá hubo una caída en las ventas cercana al 13%, se vendieron cerca de 33.000 unidades. En Medellín, con sus 11.700 unidades, hubo una contracción del 14%. Entonces, contracción del 13% en Bogotá y municipios aledaños, contracción en Valle de Aburrá, Oriente Cercano y Occidente Cercano, contracción del 14%. Pero, por ejemplo, en Cali y en Bucaramanga, en vez de contraerse las ventas crecieron en un 18%. 18% más de ventas en Cali, 18% más de ventas en Bucaramanga. Lo que muestra un mercado con unos, digamos, con unos ciertos matices, ¿no es cierto? No en todas las ciudades del país se están registrando como decrecimientos en las comercializaciones de inmuebles. Y cuando miramos acá el caso digamos, de esta zona que llamamos Medellín, lo que encontramos es que en el Valle de Aburrá se vendieron 9.368 viviendas. En el Valle de Aburrá, 9.368 viviendas, lo que es una caída del 9%. En el Oriente se vendieron 2.208 viviendas, representa una caída del 30%. Y en Occidente se vendieron 148 viviendas nuevas, lo que representa una caída del 25%. ¿Sí? Entonces, incluso dentro de este segmento que estamos llamando genéricamente Medellín, la verdad es que los distintos valles o las distintas subregiones presentan resultados diferentes. Y ahora cuando veamos como ¿cómo se dice? Los municipios, pues vamos a ver también, los municipios y las zonas de Medellín, vamos a ver también que hay como unas diferencias apreciables. Bueno, ese es el caso de la vivienda nueva. Este es el caso de los indicadores de rotación. Bueno, recordemos que un indicador de rotación lo que nos muestra es, digamos, cuántos meses nos demoraríamos en liquidar todo el stock de vivienda nueva si la oferta se mantiene constante y la demanda continúa al mismo ritmo, ¿cierto? Bueno, el caso que nos ocupa acá es Medellín. Miremos, el caso de la vivienda de interés social
En el acumulado agosto, pues lo que nos muestra es que en 8 meses, debería liquidarse todo el stock de vivienda de interés social. Uno usualmente indica, o lo que le explican a uno cuando estudia como estos temas, es que un indicador de rotación cuando es inferior a los 18 meses es un indicador de rotación adecuado, es bueno, no tiene problema. En Medellín, la vivienda de interés social tiene un indicador de rotación de 8 meses. Es decir, si la oferta se mantiene constante y la demanda sigue al mismo ritmo, en 8 meses ya no habría vivienda de interés social que vender. Ese indicador es muy bueno, 8 meses es un indicador bueno, pero tenemos que decir también que en Medellín esta vivienda de interés social ha tenido, pues en los últimos 2 años, ha tenido indicadores de rotación de 6 meses, de 3 meses, de 4 meses, es decir, en años anteriores se comercializaba mucho más rápidamente la vivienda nueva. Hoy, aunque se comercializa rápido, pues claramente por este tema que nos afecta hoy del confinamiento obligatorio y las restricciones que hay para ejercer actividades económicas de muchos tipos, pues ha afectado muy notoriamente, digamos, los tiempos de comercialización. En el caso de la vivienda diferente a la de interés social, ya estamos hablando de cerca de 18 meses necesarios para comercializar como activos de este tipo, los activos más costosos. Este indicador claramente pues está dentro del rango de lo que es normal, ¿cierto? Lo que se considera bueno. Pero en otras ocasiones, en los últimos 2 años, este indicador ha estado cercano a los 12 meses, a los 11 meses, a los 13 meses, y por la situación que nos afecta hoy, pues lo normal es que suba, ¿cierto? Como ha subido bastante en Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, donde ya no estamos hablando de 18 meses, sino de más de 30 meses. Ustedes que son unas cifras muy importantes. En Girardot, 91 meses, son valores bastante elevados. Solamente Cali, que tiene ese indicador en 14%, y Cúcuta, que tiene el indicador en 14%, no, en 14 meses, y Cúcuta, que tiene ese indicador en 14 meses, pues son como las ciudades que han digamos, tolerado mejor toda esta restricción de actividades económicas que ha decretado el gobierno nacional. Bueno, este es el indicador de las ventas promedio de vivienda nueva acá en el Valle de Aburrá, en el oriente cercano y en el occidente. Esas son las ventas promedio al mes, que me parece que es un indicador que puede ser como bastante diciente. Entonces, en promedio, acá en esta zona, Valle de Aburrá, oriente cercano, occidente cercano, se venden 567 viviendas de interés social por mes. Esto representa una caída del 21% cuando se mide frente al promedio de ventas que estábamos observando entre enero y agosto del año pasado. Aquí hay una caída del 21%. Cuando miramos las ventas de inmuebles diferentes a los de interés social, es decir, las inmuebles más costosos, lo que observamos es una caída del 9%. Y en promedio vemos que en el Valle de Aburrá, Oriente Cercano y Occidente Cercano se venden en promedio 1.467 unidades por mes. Esto es una caída del 14%, representa una caída del 14%. En general, damas y caballeros, todos los segmentos están presentando contracción, todos los segmentos presentan caídas, con excepción de los segmentos que están ubicados entre los 400 y los 600 millones. Aquí realmente hay crecimiento en este segmento que estamos viendo acá. Espero pues que estén viendo el puntero del mouse. Miren, entre los 400 y 500 millones, las ventas se incrementaron en un 28%. Recordemos que estas son las ventas promedio al mes, ventas promedio mensual. Entonces, en el segmento de los 400 a 500 millones, las ventas se incrementaron en un 28%. Y en el segmento de los 500 a 600 millones, las ventas se incrementaron en cerca de un 5%. Y estos son los dos únicos segmentos que están presentando algún nivel de crecimiento. Todos los demás presentan contracción. Parece que este estrato medio, de pronto medio alto, está teniendo un mejor desempeño, mucho mejor desempeño que los otros segmentos pues, de la actividad que hemos analizado. Bueno, estamos viendo esto así súper rápido. En el caso, porque es como la idea, dar una mirada muy rápida pues, a lo que está ocurriendo en el sector. En el caso de la vivienda nueva, bueno, en general, lo que les decía ahora, bueno, en el Valle de Aburrá, Oriente Cercano y Occidente Cercano hay una caída del 14% en las ventas. Sin embargo,
señores afiliados, cuando nosotros miramos el caso del Valle de Aburrá, realmente lo que se observa es una contracción no del 14%, sino del 9%. Es una contracción del 9%. Y cuando empezamos a mirar cada uno de estos municipios, nosotros vemos que todos los municipios están presentando contracciones en las ventas de vivienda nueva, con excepción del municipio de Medellín y con excepción del municipio de Envigado. Estos dos municipios, en vez de presentar contracciones en las ventas, están presentando son mayores ventas, mayores niveles de ventas. En el caso de Medellín se vendieron entre enero y agosto 2.915 unidades. Eso es un crecimiento cercano al 1,5% con respecto al mismo periodo del año pasado. Uno podría pensar que es un crecimiento muy pequeño, que es un crecimiento que no vale la pena, el 1,5%. Sin embargo, claro, cuando entramos en el contexto empezamos a decir, venga, ¿cómo puede ser que aquí se haya vendido más vivienda cuando abril, mayo y parte de junio tuvo ese confinamiento severo, ese confinamiento tan estricto, esa reducción tan severa de la actividad económica, y aún así se vendió mucho más en Medellín? Es, es bastante, como bastante llamativo. Lo mismo ocurre con Envigado. En Envigado, que era un municipio que venía con algunas contracciones en las ventas de vivienda nueva desde hace ya algún tiempo, en Envigado, según los datos de Galería, se vendieron un 73% más de viviendas este año cuando se compara con el año anterior. Y la verdad es que Envigado había venido experimentando en los últimos 2 años unas contracciones importantes en las ventas de vivienda nueva. Se están vendiendo o se han vendido hasta agosto 1.273 unidades, un resultado bastante bueno. Los que sí no han tenido resultados como tan extraordinarios son, por ejemplo, Bello. Bello presenta una contracción cercana al 18 al 19% en las ventas de vivienda nueva, y esta contracción, digamos, claramente ha sido generada por el tema del confinamiento, pero la verdad es que desde enero y febrero ya se veían reducciones en las ventas de vivienda nueva en Bello. Posiblemente por algún tema de seguridad que hubo en meses anteriores, pues se hayan visto afectadas las ventas. Igual en el caso de Sabaneta. En Sabaneta la contracción en las ventas ya es muy cercana al 25%, cuando se compara con el mismo periodo del año anterior. En Itagüí se vendieron 822 unidades, eso es una contracción del 18%, al comparar con enero-agosto del año pasado, y La Estrella presenta así una afectación muy alta, una contracción de las ventas cercana al 40%. Claramente hay una afectación muy extensa en estos sectores, con estos dos municipios más bien. Bueno, sí, a ver, rápidamente también, cuando miramos por subzonas o por comunas, pues acá en Medellín, hay comunas que están teniendo un crecimiento muy importante en las ventas, o tuvieron un crecimiento muy importante en las ventas, particularmente por la salida de nuevos proyectos. Como salieron nuevos proyectos, esos nuevos proyectos que salen, ustedes saben que inmediatamente sale un proyecto nuevo, dispara muy rápidamente las ventas. El caso de la América, por ejemplo, en la América, pues en la comuna de la América, quiero decir, barrio de la América, sino la Comuna de la América, se vendieron 741 viviendas nuevas entre enero y agosto. Eso es un crecimiento del 70% con respecto al año pasado. Es un mercado que explotó pues en este año. Lo mismo el caso de Guayabal. Guayabal, algunos proyectos nuevos que hay en la zona tuvieron unas ventas importantes, cercano a 522 unidades. Luego viene también un crecimiento muy importante acá en Laureles Estadio, particularmente en Laurel, algunos proyectos en Laureles, en el barrio del Estadio, creo que el Velódromo, Los Colores. Se vendieron 299 unidades, y eso es como si hubieran vendido estos proyectos 4 veces más de lo que vendieron en el mismo periodo del año anterior. Bueno, por último, vienen algunos sectores pues que no han tenido un buen desempeño, el caso de Robledo y San Antonio de Prado. Tradicionalmente estos sectores de Robledo y San Antonio de Prado tienen una gran cantidad de ventas de vivienda, porque son viviendas que son, digamos, tienen unos precios un poco más reducidos, ¿cierto? Son unos precios más económicos. Sin embargo, en Robledo hubo una contracción del 8% en las ventas de vivienda nueva, y en San Antonio de Prado una contracción del 22% en las ventas de vivienda nueva. Posiblemente puede ser que las personas de estratos más bajos se hayan visto seguramente más afectados por estas restricciones en la actividad económica que hubo este año, pero también porque uno no observa pues que hayan salido nuevos proyectos, pues masivamente no hayan entrado al mercado esos proyectos de vivienda nueva. Entonces, bueno, claramente eso afectó un poco posiblemente esa comercialización de este tipo de activos.
Algo de lo que podríamos hablar adicionalmente, bueno, que no está acá, son los municipios del Oriente Cercano. ¿No es cierto? En estos municipios del Oriente Cercano también se observan afectaciones. En el Oriente Cercano, como les decía, como ya hemos comentado un par de ocasiones, se comercializaron 2.208 viviendas, que es una caída cercana al 30%. Pero cada uno de los municipios ahí del Oriente Cercano pues ha tenido su propio comportamiento. Entonces, donde uno ve las caídas de pronto un poco más grandes en la venta de vivienda nueva es en el Retiro. En el Retiro se vendieron 269 unidades de vivienda nueva entre enero y agosto y eso representa una caída del 45% respecto al mismo periodo del año pasado. El caso de La Ceja es similar. Se vendieron 579 unidades, que representaba es una caída del 35% respecto al año pasado. Y en Río Negro se vendieron 994 unidades, lo que representa una caída del 22%. Sin embargo, pues al mirar las cosas un poco en perspectiva, uno dice que no podría haber sido de otra manera. Gran parte de estas viviendas las compran personas de acá del Valle de Aburrá y pues claramente al no poder desplazarse hacia estos sectores, pues claramente las ventas se vieron impactadas desfavorablemente. Eso es como lo que deberíamos decir. Y en el caso de Occidente, San Jerónimo, Sopetrán, Santa Fe de Antioquia, tuvimos conocimiento de que se vendieron 148 unidades de vivienda nueva y esto representa una caída del 25% respecto como al mismo periodo del año pasado, ¿cierto? Jorge, una pregunta que nos hace el Señor. afiliado Bernardo Toro. Quiero validar muy Sí, bien si el sector de Laureles Estadio incrementó sus ventas en un 400% con respecto al año pasado en unidades de vivienda. sí, así es, exactamente, pero tenemos que tener, así es exactamente, esta cifra puede lucir un poco, no sé, que digamos, escandalosa, yo creo. Pero es así. Lo que pasa es que tradicionalmente no, en los últimos años, este sector de Laureles Estadio, la verdad es que se había visto como muy golpeado. Bueno, vamos a hablar pues como mucho de ese tema, pero ustedes saben que la norma es un poco diferente en la zona de Laureles, ¿cierto? Pues, algunas personas dirían que tiende a ser un poco más restrictiva, particularmente en Laureles. Y en otras zonas no se veían, entonces ahí no aparecían muchos proyectos. Y en otras zonas, por ejemplo, Velódromo Florida Nueva, el estadio, por ejemplo, el mismo barrio del estadio, uno no veía que aparecieran demasiados proyectos nuevos. Desde el año pasado y este año ya han venido apareciendo, ya se empiezan a ver proyectos en construcción y en desarrollo. Y eso es lo que ha venido haciendo que se aceleren muy rápidamente las ventas, porque este sector claramente es como muy demandado. Acá en el Valle de Aburrá es un sector de estrato medio, incluso, bueno, uno podría decir medio alto ahí en ciertos sectores de Laureles, es muy demandado, pero la verdad es que no hay, en ocasiones no hay demasiada oferta de vivienda nueva. Y ahora, desde el año pasado y este año que empezaron a salir algunos proyectos nuevos, pues las ventas se aceleraron súper rápido, muy rápidamente. Y son proyectos que ustedes los ven en la revista que son de buenas especificaciones, buenos acabados y las personas están dispuestos a pagar por ese tipo de activos. De hecho, miren que los precios, bueno, no hemos hecho todavía el índice de precios de propiedad raíz, pero por ejemplo uno empieza a ver en el estadio, ustedes lo han posiblemente no, claramente ustedes que están en el mercado lo conocen mejor que yo, en el estadio han salido proyectos, por ejemplo, de inmuebles de 90 metros, 100 metros nuevos, apartamentos, del orden de los 600 millones y un poco más. Cuando eso antes se veía solo en Laureles, y hoy en Laureles uno ya ve inmuebles de 700 millones, bueno, de 7 millones de pesos por metro, 700, 750, 800, algo así. Y se venden, pues, y se comercializan. Pero en general es un tema más de oferta. Como hay más ofertas, se está vendiendo un poco más. Bueno, no sé si hay como alguna otra pregunta, Ernei o Diana. No, por el momento no. Listo. Súper bien. Entonces, ese es como, señores afiliados, todo el tema de ¿cómo se llama de vivienda nueva, que lo vemos muy rápidamente. La verdad estamos haciendo pues como un paneo muy rápido ahí a todos los sectores, súper rápido. Y este es el tema como para ver qué ha ocurrido. Y este es el tema ahora de vivienda usada. Ustedes saben pues que el tema de vivienda usada no es fácil de medir, no es un tema fácil de rastrear, no es un tema fácil de seguir,
Entonces lo que hacemos con Galería Inmobiliaria es que, bueno, la lonja desde hace más o menos 11 años le paga a Galería Inmobiliaria y le da un dinero importante para que ellos hagan unos recorridos de campo. Entonces se están analizando cerca de 140.000 viviendas usadas cada mes en estratos 4, 5 y 6 en el Valle de Aburrá y particularmente en Bello, en Medellín, en Envigado y en Sabaneta. Estamos estudiando pues como muchos segmentos, muchos mercados, en fin. Gracias a eso, nosotros hemos podido monitorear como la situación que ha venido ocurriendo durante todo este proceso del aislamiento obligatorio, ¿cierto? Esa restricción de la actividad económica que nos ha hecho tanto daño pues a la economía del país. Tenemos, bueno, que estos meses fueron los de aislamiento más severo, los de confinamiento abril, mayo y junio, y claramente en estos meses, bueno, incluso desde la tercera semana de marzo, que ya, perdón, de la cuarta semana de marzo que se empezó a ver pues como ya todo el tema empezó, como el temor acá entre los colombianos, y lo que observamos es una caída del 23% en las ventas de vivienda usada en estos segmentos, en estos estratos 4, 5 y 6. De hecho, nosotros, por ejemplo, hemos hecho como algunas comparaciones con el sistema MLS de la lonja, ¿cierto? Y el sistema MLS de la lonja nos arroja también una caída del 23, del 24% en la venta de vivienda usada en estratos 4, 5 y 6. Claramente, cuando hablamos de los negocios inmobiliarios, si recuerdan, en la primera parte de la presentación hablábamos de una caída del 37% en los negocios inmobiliarios. Pero tenemos que tener en cuenta que ahí se incluye también vivienda nueva, bodegas, locales, oficinas, que hasta donde conocemos se han visto bastante afectada la comercialización de este tipo de activos. Y tenemos que tener en cuenta también que en los estratos 1, 2 y 3, que son, digamos, el segmento de población que se ha visto infortunadamente pues más, pues todos nos hemos visto afectados, pero los estratos 1, 2 y 3 se han visto como bastante afectados en sus ingresos por este tema de las restricciones económicas pues, que estableció el gobierno nacional. En general, entonces, lo que les decía es que entre enero y agosto hay una contracción del 23% en las ventas de vivienda usada en estratos 4, 5 y 6. En esta muestra que tenemos de Galería Inmobiliaria, pero esos resultados son muy similares a los que nos arroja el sistema MLS. ¿Qué les puedo decir yo también, como para ahondar un poco más estas cifras y no dejarlo solo en la cifra fría de que había una caída del 23% en las ventas de vivienda usada? La verdad es que había unas caídas mucho más severas, por ejemplo, en el centro de Medellín, en el barrio Boston, en todas las inmediaciones del barrio Boston, lo que nosotros encontramos fue una caída de cerca del 50% en las ventas de vivienda usada. En algunos otros sectores, por ejemplo en Robledo, en Bello y en Sabaneta, hubo caídas cercanas al 35% en las ventas de vivienda usada. Robledo, Sabaneta y Bello son como muy similares. Y hubo caídas cercanas al 20% en otro tipo de mercado de vivienda usada, que son de pronto un poco más dispersos, el caso de la América, el caso de Belén y el caso del Poblado. Ahí vimos contracciones del 20% y contracciones un poco más bajas en Laureles Estadio, en las ventas de vivienda usada vimos una caída del 7% y en Envigado vimos una caída en las ventas de vivienda usada cercanas al 4%, cuando se compara claramente con el mismo periodo del año anterior. Bueno, a este tema. Bueno, este tema es también como bastante relevante, que ha sido como muy, ¿cómo se podría decir? Muy preguntado pues por nuestros afiliados, ¿no es cierto? La pregunta siempre es, venga, ¿cuánto están descontando hoy las personas cuando van a vender un inmueble? ¿No es cierto? Una cosa es el pedido y otra cosa es la negociación, ¿no es cierto? Nosotros hemos podido ver las dos caras, cuánto están pidiendo las personas y en cuánto se está negociando. Nosotros tuvimos conocimiento de 245 negocios de vivienda usada. Tuvimos acceso a el pedido, a la oferta y también el valor de negociación. Entonces realmente es como muy transparente lo que pudimos observar en el mercado. No quiere decir que esto sea una generalización para todo el mercado, no. Es solo que en la muestra de 245 inmuebles, pues estos fueron como los resultados. Miren que las tasas de descuento más elevadas las observamos en la estrella, unas tasas de descuento cercanas al 10% entre enero y agosto. No quiere decir, repito, que todos los inmuebles se descuenten a ese valor, sino que fue el promedio de los negocios que conocimos. En promedio, ese negocio, las tasas de descuento acá en la ciudad de Medellín fueron del 5.6%, que es muy cercano a lo que habíamos visto históricamente.
Y en el caso de Envigado, Itagüí y Sabaneta, pues bueno, ya están más del orden del 4%, del 5%, algo así de ese orden. Algo, digamos, muy similar a lo que se ha observado siempre en el mercado. Es decir, hoy uno no podría decir que masivamente las personas estén, ¿cómo se puede decir? Que estén vendiendo o haciendo grandes descuentos en el mercado, ¿cierto? No es algo que se vea masivo. Posiblemente uno podría ver uno o dos negocios en los cuales una persona, pues, está dispuesta a reducir el precio de su activo con tal de negociar, pero en una muestra muy masiva no es algo usual, no es algo que se vea muy seguido. Bueno, y aquí está el caso, los demás casos son como lo que siempre pasa en el centro, las tasas de descuento, digamos, en los segmentos de pronto un poco más bajos, centro, Robledo, Castilla, San Antonio de Prado, Bello, uno siempre encuentra que las tasas de descuento son un poco más elevadas. Y en otros sectores, por ejemplo en Belén o en el Poblado, pues los descuentos son como inferiores, son mucho más cercanos al 4%. Lo único que nosotros observamos acá que de pronto sale un poco de la cotidianidad, es lo que se observó en Laurelis, descuentos promedio del 9%. Pero lo que les puedo decir es que han sido influidos más por dos, tres negocios en los cuales había un pedido elevado y la negociación realmente, pues, digamos, cuando uno mira los datos como con frialdad, con tranquilidad, uno ve que la negociación estuvo muy por los lados de lo que se observa en el mercado. Es decir, estaban pidiendo demasiado dinero y cuando se negoció, pues se registraron esas caídas importantes, digamos, en los valores de negociación, pero no es como nada extraordinario. En el Carmen y en Río Negro, allá en Oriente, vimos ese promedio de tasas de descuento muy cercanas al 5%. Esto yo sí quisiéramos como hacer mucho énfasis en este tema, que es una muestra de 245 negocios, no es la totalidad del mercado. Tuvimos acceso a los pedidos y a los negocios y por eso quisimos mostrarlo, ¿cierto? También como para mostrarles a ustedes que no, de pronto en la calle se dicen muchas cosas, en el mercado se dicen muchas cosas, que la gente está negociando por valores muy por debajo de los pedidos y la verdad es que no es tan así. Hay pedidos como siempre altos y en las negociaciones pues se ve de todo, ¿no es cierto? Para terminar este tema de vivienda usada, yo quisiera comentarles también que los tiempos de comercialización, o sea, los tiempos necesarios para que una persona comercialice su inmueble o el tiempo promedio que una persona tiene su inmueble en el mercado antes de poder venderlo, se incrementó en cerca del 35%. Ya hoy estamos hablando de que un inmueble debe estar en el mercado algo así como 260, 270 días. Estamos hablando de entre 8 y 9 meses. Cuando históricamente la cifra la teníamos por los lados de 180 días, o sea, de 6 meses. Ya hoy estamos hablando de 265 meses, que es, digamos, un lapso elevado, pero igual, como lo hemos dicho, mirando las cosas con frialdad y con tranquilidad. Si las personas en abril y mayo no pudimos salir a la calle a hacer nuestras actividades económicas, pues necesariamente estos inmuebles debieron incrementar su estancia en el mercado por lo menos 60 días, ¿cierto? Por eso hablamos hoy de entre 260 y 270 días para comercializar el inmueble, pero es, digamos, apenas lo normal. Digamos, no podría haber sido, físicamente no podría haber sido algo, no podríamos haber tenido algo diferente. No sé si hay preguntas hasta el momento. Sí, Jorge, tenemos una pregunta de Julián Olarte, donde nos pregunta el comportamiento de los inmuebles usados en el municipio de Sabaneta. ¿Cómo fue ese comportamiento? En Sabaneta, sí. Sí, lo habíamos comentado acá como muy rápidamente. En el caso de Sabaneta, nosotros tenemos también como una afectación importante. Lo que nosotros observamos ahí en Sabaneta, ya veo, sí. En Sabaneta lo que observamos es como una caída del 35% en la cantidad de ventas de vivienda usada, en esos estratos 4, 5 y 6. Una caída del 35%. Está muy del orden, muy cercana a las contracciones que se dieron en Robledo y en Bello. Ese grupito de Robledo, Sabaneta, Bello tuvo esas afectaciones cercanas o que oscilaron entre el 30 y el 40%, y Sabaneta está exactamente en el 35%. Y en el caso de las negociaciones, estamos hablando digamos, de cuánto descuenta en promedio una persona
al momento de hacer una negociación, o sea, hay un pedido, un valor de pedido, un valor de negociación, el promedio es del 3,6%. Si fuéramos a mirar los tiempos promedio necesarios para comercializar un inmueble en Sabaneta, el promedio está en 310 días. El promedio está en 310 días, que es uno de los promedios más elevados de acá del Valle de Aburrá, junto con los de con Bello. Bello y Sabaneta, digamos, en el acumulado agosto, presentan los mayores tiempos en el mercado. Pero digamos que esos son promedios, es como todo, porque hay inmuebles que se comercializan muy rápido. Nosotros sabemos que hay inmuebles a los que se les pone, por decir cualquier cosa, un letrero un lunes, y en 15 días, al siguiente viernes, pasa la persona revisando y ese inmueble ya está vendido. Como hay inmuebles también en Sabaneta, que los tenemos también como relativamente identificados, que, digamos, pasan tanto tiempo en el mercado que los propietarios pasan a lo que nosotros llamamos desistimiento. O sea, trataron de vender un inmueble, estuvieron unos varios meses en el mercado, 12 meses, 24 meses en el mercado, no lo pudieron comercializar y decidieron sacarlo en alquiler o ir a vivir en él, ¿cierto? Porque no lo pudieron vender. Pero es como todo. Esas son como las cifras de Sabaneta. Bueno, no sé si hay como otra pregunta, Ferné, algún otro comentario. Por el momento no. Espérame un minuto. Tenemos otra pregunta. ¿Los valores de descuento o en bajas de precios real se pueden incrementar más adelante? Como ver si las tasas de descuento se pueden aumentar más adelante, incrementar. Sí. Si ese es como algo que hemos hablado mucho como con afiliados, con los vendedores, bueno, con el jefe incluso hace algún tiempo, algunas semanas pues teníamos como esa discusión y con algunos compañeros de acá de la lonja. Como ¿cuál fue como la conclusión a la que llegamos? A ver, ¿por qué una persona saldría a vender rápidamente su inmueble? ¿Por qué saldría acelerado a venderlo? Entonces, y al venderlo muy rápidamente tendría que aceptar precios menores. ¿Cuál es la situación? Tendría que ser que esa persona tuviera una urgencia económica. ¿De dónde podría venir la urgencia económica? Si esa persona tiene un crédito hipotecario y no puede cumplir con el crédito hipotecario, con tal de que el banco no tomara posesión de su inmueble, tendría que salir a venderlo rápidamente para poder pagar su deuda y rescatar algo de su inmueble, ¿no es cierto? Ahí es donde se empiezan a ver como las contracciones en precio. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Que incluso de las cifras de la Superintendencia de Notariado y Registro, nosotros no estamos viendo que hayan crecido muy rápidamente, por ejemplo, los remates de inmuebles. Nosotros tenemos acceso a esas cifras y la verdad es que no son nada distinto de lo que nosotros vemos cada mes, porque los bancos, digamos, que voy a decir algo, se han comportado como muy bien con sus usuarios de crédito hipotecario y en algunos casos, mire lo que ha ocurrido, le dicen, creo que es Banco Caja Social, decía, si estás teniendo problemas para pagar tu crédito hipotecario y estás al día, no te preocupes, nosotros te podemos condonar no sé qué parte de los intereses, una parte de los intereses, y no tienes que hacer nada, nosotros te vamos a contactar. Creo que era la propaganda del Banco Caja Social. Entonces, hoy no hay como la perspectiva de que en un mediano plazo las personas vayan a vender rápidamente sus inmuebles porque los esté acosando una cuota de un crédito hipotecario, ¿no es cierto? Es eso. Aparte, por ejemplo, ayer, no sé si tuvieron la posibilidad de ver al señor presidente de la República que estaba hablando de que el Estado iba a entrar a garantizar el 70% de ciertas deudas de negocios e incluso, hasta donde entendí, puede que haya entendido mal, de algunos créditos hipotecarios. Ayer lo decía en el programa que tiene Prevención y Acción, creo que es que se llama a las 6 de la tarde, él estaba acomodando esos anuncios. Entonces, en general, yo no pienso que se vayan a incrementar esas brechas. Pues masivamente en el mercado no podría haber, y todos hemos conocido uno o dos negocios de activos que se han vendido muy rápidamente. Por venderlos rápido, les han vendido unos precios un poco más bajos, pero no es algo que se vea hoy masivamente y que esperemos que ocurra masivamente. Honestamente, no, yo no veo eso. ¿Pasaría cuando? En caso de que hubiese una crisis económica profunda, ¿cierto? Si se profundizara muy rápidamente la crisis, digamos, voy a decir cualquier boba, cualquier tontería, pues no estoy diciendo que sea así, digamos que en abril del 2021 hubiese una crisis económica masiva, global, que afectara a los bancos y que afectara a nuestro país, ¿cierto? Entonces ahí sí vería uno la gente desesperada tratando de liquidar sus activos y vendiéndolos por precio más bajo, pero de otra manera yo no creo que pueda ocurrir algo así, no espero que ocurra algo así, aunque se queda como la perspectiva de muchas personas, ¿cierto? Y aún hoy hay muchas personas en el mercado, compradores, inversionistas,
haciendo lo que ustedes llaman, que he podido hablar con algunos de ustedes llaman ofertas descaradas. Entonces, por ejemplo, una persona pide 600 millones por un inmueble y alguien llega y te ofrece 400. Pues cierto, pero lo que dicen ustedes los vendedores, no, eso no tiene sentido, pues no lo van a vender nunca así, pero bueno, es el proceso de negociación. No sé si hay alguna otra pregunta. Tenemos tres comentarios en el chat. Nos menciona Bernardo Toro que personalmente ha visto negociaciones en lotes rurales con tasas de descuento entre el 15 y el 20%. Que si tenemos alguna información frente al tema. También nos menciona Imera Andrei sobre puntualmente el predios rurales en el oriente antioqueño, si tenemos pues datos de los últimos 2 meses, dado que en su percepción la dinámica ha sido bastante buena. Sí, sí, bueno, lo que dice el señor Bernardo Toro es cierto, es cierto. Y ahí en esos terrenos rurales, bueno, yo no tomé como la precaución de sacarlo, solo saqué Vallaburra, pero sí es cierto, pero no sé, bueno, si sea algo muy de hoy, realmente en las zonas rurales uno siempre ve como esos descuentos elevados. Lo mismo los locales comerciales, ¿no es cierto? Los locales comerciales siempre tienen un descuento, o usualmente a veces uno ve que tienen descuentos más elevados de esas tasas, pero la verdad no hicimos como el ejercicio, infortunadamente, de sacarlos. Y lo que nos dice el afiliado Imer y Andrei, que es ahí de Oriente, la verdad, a ver, lo que nos dicen los datos es que, a ver, los datos fríos, pues, pura frialdad de los datos, es que la verdad es que se están negociando, hay menos negocios inmobiliarios en el Oriente, y no solo hay menos negocios inmobiliarios en el Oriente, sino que también las ventas de inmuebles nuevos se han contraído. Yo les comentaba ahora hace un rato, por ejemplo, que en la Ceja han caído un 35% las ventas de vivienda nueva, en el Retiro un 44% y en Río Negro un 22%, en enero, agosto. Pero como decíamos anteriormente, julio y agosto de este año ya comienza a verse como un repunte. O sea, están mejorando muy rápidamente las ventas de vivienda nueva. Y en el Oriente también se ha visto eso, incluso no solamente ventas, sino el tema del alquiler, el alquiler de inmuebles rurales, lo que hemos podido hablar con algunos afiliados del sector de arrendamientos ahí de Oriente y personas de Medellín que tienen ciertas operaciones en Oriente, esas casas, por ejemplo, en condominio, en las partes altas de Envigado, de Medellín, que digamos que no es un activo que usualmente sea para alquiler, pero hoy hay activamente personas alquilando ese tipo de activo y por unos valores importantes. Yo le puedo decir, por ejemplo, de un activo que conocimos recientemente, de una casa en un condominio en la parte alta de Envigado. Usualmente por ese activo se pedía, ¿cuánto pedían esas personas? Porque le hemos hecho seguimiento por el IPPR, 4 millones, 4 millones y medio. Y nosotros ya lo vemos en nuestros listados como alquilado. Hace una semana lo vimos alquilado ya por 5 millones de pesos, ¿no es cierto? Eso es lo que habla de una mayor dinámica, de una mayor demanda. Una mayor demanda, bueno, y al final del día la gente, bueno, todos estos activos tienen como sus ciclos y este parece ser el ciclo pues de ese tipo de inmuebles. Pero bueno, esa es como la situación en general, pues lo que les decía, para responderle a Imer, lo que vemos son caídas en las ventas de inmuebles nuevos, Río Negro 22%, Retiro 44%, La Ceja 35%, pero en julio y agosto claramente han repuntado, no solo en Oriente, sino en Valle de Aburrá, en general han crecido. Es como un desatraso de la Bueno, si vamos ya para no cansar demasiado, el tema de los inmuebles comerciales, vamos a verlos así muy rápido. Estos inmuebles comerciales son inmuebles comerciales nuevos. En la parte superior tenemos ese gráfico, nos muestra las ventas de metros cuadrados de oficinas y en la parte inferior vemos el gráfico de las ventas de metros cuadrados de nuevo comercio. En general, las ventas han sido regulares este año, no han sido tan buenas y no necesariamente por el tema del aislamiento obligatorio, sino que realmente ya venían siendo menos buenas de lo que eran anteriormente. En general, se vendieron, como ustedes ven ahí, 4.600 metros cuadrados de oficinas nuevas. Eso representa una caída del 86% cuando se compara con el mismo periodo del año pasado, que es una caída, me parece a mí, relevante. Y en el caso del comercio, se vendieron cerca de 10.000 metros cuadrados
de comercio nuevo y representa una caída del 77% cuando se mira contra el mismo periodo del año pasado. Y la situación pues es clara, realmente este tipo de inmuebles con destinación comercial hoy pues han tenido una afectación bastante importante, ¿no es cierto? Pues obviamente van a seguirla teniendo en la medida en que el tema pues de la afectación de salud siga estando como en la mente de los colombianos. La buena noticia pues como les digo es que, bueno, lo que decía el presidente de la República, toda esta emergencia decretada por el gobierno debería terminar a finales de octubre, entonces en noviembre, diciembre ya no deberíamos tener más de este tema, ¿cierto? Y posiblemente debería ser un tema como coyuntural lo que ocurrió este año en las elecciones de los Estados Unidos, pues precisamente en el año de las elecciones de los Estados Unidos y no tanto como un tema estructural que sea algo de largo plazo. A largo plazo ya nos han hablado de otras cosas, ¿no? Bueno, sí, rápidamente pues el mercado de arrendamientos. Este mercado de arrendamientos, bueno, en general no es como no son ustedes como todo, pues veo que la mayoría son personas del área de ventas y evaluadores, personas pues como afiliados acá, ampliamente conocidos. Y lo que vamos a decir pues así, digamos, tratemos de no darle mucho espacio o no demorarnos demasiado, es que el mercado de arrendamientos sufrió una afectación, pero no una afectación tan severa como el mercado de las ventas de vivienda nueva, de vivienda usada, de inmuebles comerciales, etc. Realmente el mercado de arrendamientos se vio afectado principalmente por el tema de la renegociación de los cánones, que es algo pues que en el, digamos, de lo que la lonja digamos, ha mantenido informados a sus afiliados, ¿no es cierto? Y los procesos a veces de incumplimiento de cánones, etcétera. Pero en general, cuando miramos la afectación comercial, lo que vemos es que entre enero y agosto hubo una caída de cerca del 27% en las colocaciones en arrendamiento. Pero los meses de abril y mayo, pues obviamente había una afectación del 27%, pero no fue tan severa la caída como nosotros esperábamos, ¿no es cierto? Que ustedes recuerdan que en vivienda usada estas barritas azules venían prácticamente hasta el piso, lo mismo en inmuebles comerciales. En general, la afectación del mercado de arrendamientos ha sido muy, pues claramente marzo, abril, mayo tuvieron afectación, pero en general se ha visto como un ralentizamiento del mercado de arrendamientos. En julio y agosto claramente se ha reactivado, al igual que en los otros segmentos, pero en general eso ha sido un tema más de todo el año y no necesariamente, bueno, exclusivamente ceñido a los meses de marzo y abril. Y como les decía, en general todo el mercado registra una reducción del 27% en las colocaciones de arriendo de vivienda, de alquiler de vivienda. Obviamente algunas empresas pues han tenido un mejor desempeño que otras, ¿no es cierto? Porque pues, las empresas de arrendamiento algunas tienen unos equipos comerciales muy hábiles o están establecidas hace mucho tiempo en el mercado, entonces eso les permite pasar un poco mejor esta situación. Pero en general hemos visto contracciones en los mercados. Si fuéramos a mirar por zonas, por ejemplo, las contracciones más importantes las hemos observado en los mercados de Robledo y la América. Ha habido unas contracciones en los negocios de arrendamiento entre el 40 y el 50%, ¿no es cierto? Que son unas afectaciones importantes. En Sabaneta y Bello, que nos hacían referencia ahora hace un rato, Juliana creo que era la persona que nos estaba comentando, nos estaba preguntando por Sabaneta y por Bello. Había una contracción en el mercado de arrendamientos de cerca del 37%, Juliana Olarte. En Boston y en Belén hubo contracciones de cerca del 30%. En el Poblado hubo una afectación del 28% de contracción en los negocios de arrendamiento. En Envigado una contracción cercana al 15% y en Laureles una contracción cercana al 0.4%, es decir, una contracción pues bastante pequeña. El mercado inmobiliario en Laureles parece haberse mantenido pues bastante estable. Ese es como el tema pues de los segmentos y de los sectores. Y si fuéramos a hablar de los tiempos necesarios para alquilar un inmueble, o sea, cuánto tiene que estar en promedio un inmueble antes de poder alquilarse, lo que nosotros encontramos es que los tiempos necesarios para alquilar una vivienda usada han crecido, crecieron en cerca de un 18%, pasaron de 105 días en promedio a 124 días. Pero el caso de los arrendamientos, pues es exactamente igual al de las ventas de inmuebles usados. Un inmueble para alquilar, una vivienda buena para alquilar, usualmente se le pega el cartel el lunes y muchas veces el viernes ya está alquilada, una semana después está alquilada. Como hay otras viviendas, sobre todo las que son muy antiguas, en mal estado, las viviendas sobre todo ya de mucha área, hablando de
viviendas de 200 metros, 300 metros, 350 metros, en zonas, digamos, de estrato medio, en el estadio, el Velódromo, Florida Nueva, en Fátima, en Rosales, que son zonas, digamos, buenas, pero esos inmuebles de tanta área, la verdad es que ya no se colocan como vivienda y se ha visto la alternativa ya, y ustedes lo saben mejor que yo, de pronto un poco de utilizarlos como viviendas en arriendo, para oficinas, para temas de servicio, ¿no es cierto? Más que como vivienda ya, realmente se utilizan más para temas de servicio. Ferney, perdón, no sé si hay preguntas. Dame un minuto, Jorge. Tenemos por aquí que si tenemos indicadores para el tema de bodegas. Para el tema de bodegas, bueno, realmente acá no los tenemos, la verdad, no pensamos en hacerle como un barrio muy rápido. Lo que hemos visto en bodegas, en temas de cánones, ha sido más, bueno, lo verán ya como muy próximamente en los informes que saca la lonja, que ha consolidado Fede Lonjas, y los hemos sacado para acá, para Medellín, más que nada en temas de renegociación de cánones que continúan. En bodegas ustedes seguramente lo conocen más que yo, ha habido afectaciones importantes en los cánones de arrendamiento, en los alquileres, afectaciones temporales. Entonces dicen, bueno, por los próximos 6 meses o por el próximo año el canon va a ser tanto, pero a partir de ahí nuestro canon va a ser de tanto dinero, porque se concibe que es una situación como muy de coyuntura, ¿cierto? No es algo estructural, no es algo que vaya a durar indefinidamente, pues como en el tiempo. Sí, eso es como lo que podemos comentar. ¿Hay algún otro comentario, Ferné? No, por el momento no. Listo, muy bien. Y ya para terminar, pues miremos este tema de la vacancia comercial. Ya el estudio está ahí en la página de la lonja, yo creo hace unos días, hace un tiempo. Y este simplemente es como un resumen importante. Miren que la vacancia hoy es ya muy cercana al 13%. Nosotros cada año en la lonja censamos más de 13.000 inmuebles comerciales y de servicios, ¿cierto? En las principales zonas y ejes comerciales de la ciudad, en los principales edificios de oficina, en los principales centros comerciales y moles comerciales acá en el Valle de Aburrá. Y en general lo que hemos encontrado es sí, una vacancia cercana al 13%. Miren que en el caso de las oficinas, la vacancia es del 13%, pero si vamos a mirar las oficinas en el poblado, la vacancia es cercana al 17%. Es una vacancia que ha crecido muy notoriamente. De hecho, por ejemplo, algunas personas del mercado de arrendamientos nos dicen, por ejemplo, que que la cartera de los inmuebles destinados a servicios a oficinas ha crecido en un 16%, ¿no es cierto? Que es muy similar a ese 17% que encontramos en el poblado. En el centro encontramos una vacancia del 8,5%. Claramente esas oficinas en el centro, pues que tienen unos cánones que son mucho más manejables, pues en general representan mucho más bajos, representan una vacancia menos alta. No quiere decir que no haya crecido, claramente la vacancia de las oficinas en el centro ha crecido, pero no es tan alta como si se observa en el poblado. En el caso de las zonas, de las principales zonas y ejes comerciales de acá de la ciudad de Medellín, pues lo que vemos es una vacancia total del 15%, con como unas zonas que nos llaman bastante la atención. Una de ellas es el centro de Medellín. El centro de Medellín ha sufrido bastante con el tema del aislamiento obligatorio, de la restricción de la actividad económica decretada por el gobierno. Hoy en el centro estamos viendo una vacancia cercana al 22%. Vacancia que ya no es exclusivamente de los pasajes comerciales del centro, sino que ya también se observan locales vacantes a borde de vía. Que eso, digamos, nosotros que hacemos el estudio, yo que he estado aquí ya varios años haciendo el trabajo, era algo que no se observaba hace muchos años. Yo nunca había visto una vacancia del 22% en el centro, y la verdad nunca había visto tanta vacancia en este tipo de inmuebles comerciales en zonas que son tradicionalmente muy buenas. El pasaje, no sé, Junín Maracaibo, bueno, ¿cómo es que se llama? El Camino Real, por ejemplo, en el centro comercial El Paso. Ya hoy se observa una vacancia, pues, que es en el Boulevard de Junín, una vacancia que es alta, que es elevada y que nunca yo realmente la había visto. En el caso de la Milla de Oro también vemos una vacancia cercana al 19%. Si en el centro es del 22%,
Milla de Oro cercana al 19%, particularmente hay niveles de vacancia importantes ahí en San Fernando Plaza, en La Estrada, bueno, ya llegando, digamos, un poco al campestre, en algunos, ahí por la Guacatana, en algunos edificios que han sido construidos recientemente, ahí se ven vacancias importantes, lo mismo que en la zona rosa del poblado ha tenido un crecimiento en la vacancia muy notorio, extremadamente notorio. Tiene una vacancia del 15% y en San Juan observamos una vacancia que tampoco habíamos registrado, que es ya muy cercana al 10%, ¿cierto? En parte provocada pues por los temas de restricciones de, de movilidad impuestos por el gobierno nacional, pero también, digamos, lo que uno ve mucho en San Juan es el tema del carril de solo bus, ¿cierto? Para nadie es un secreto, si uno pasa por San Juan, uno ve locales cerrados con un letrero gigante en el que justa o injustamente le dicen a un alcalde X, a un alcalde anterior, muchas gracias alcalde tal por el carril de solo bus, el carril de solo bus quebró mi negocio, ¿no es cierto? Simplemente es como importante hacer la referencia, porque no es un cartel, ni son dos, ni son tres, hay una gran, cuando hicimos el trabajo había una gran cantidad de carteles, digamos como achacándole un poco al carril de solo bus la dificultad de estos negocios para mantenerse en el tiempo, lo que es una lástima pues porque San Juan siempre había sido y ha sido uno de los principales ejes comerciales de la ciudad. Bien, en el caso ya de pronto un poco más de los centros comerciales grandes, uno puede referenciar como vacancias importantes, particularmente acá en Premium Plaza. Este centro comercial tiene una vacancia del 17, del 18%, una vacancia bastante alta. En el Camino Real vimos una vacancia del 22%, particularmente en el tercer piso. En la zona de comidas la vacancia es importante. En San Diego empezamos ya también a ver una vacancia importante, sobre todo bueno, San Diego tiene una parte, bueno, usualmente es de un solo nivel San Diego, pero tiene como la segunda parte, el segundo piso, pues, de San Diego, que usualmente registraba la mayor cantidad de vacancia. Hoy ya vemos una vacancia importante, no solamente en el segundo piso de San Diego, sino también en el primer nivel. Y, digamos, algo que era impensado también, para mí por lo menos, ver esa vacancia en Mallorca, en la zona antigua de Mallorca, en la primera etapa de Mallorca, que era un centro comercial en el que prácticamente nunca había un local desocupado. Ya hoy estamos registrando una vacancia cercana al 11%. De pronto, para hacer una referencia, la vacancia que tiene Viva Envigado, que tiene contratos de largo plazo, que es de un único propietario, pues ya es cercana al 2,5%, que es una vacancia baja y bastante manejable. Bueno, en los moles del poblado, pues lo que encontramos es una vacancia cercana al 26%, una vacancia alta, con algunos niveles de vacancia importante en Terracina. Terracina es el mall que más que en el poblado que hay en Envigado, al lado de la Sebastiana. En Palma Grande, que es el mall comercial que queda aquí en Las Palmas, hay una vacancia también muy, muy importante, no solamente ya en los locales del sótano, sino en el primer nivel propiamente del centro comercial. Y también quisiéramos como hacer referencia a la vacancia que hay hoy en San Lucas Plaza. San Lucas Plaza tiene ya hoy un nivel de vacancia muy importante, cercano, bueno, superior al 25%, que yo creo que no veíamos ya desde hace varios años, pues cuando empezó en operación. Que usualmente es normal que cuando entran en operación estos moles, pues tengan unos bajos niveles de ocupación, pero hoy está pues elevada. En los moles de la 80 vemos una vacancia del 12%. Quisiéramos reseñar simplemente la vacancia que hay hoy en la Villa de Aburrá. La Villa de Aburrá se ha visto afectada pues también por este proceso y de una manera muy severa, con una vacancia ya superior al 20%, que la verdad nunca había visto pues una vacancia de ese tipo en la villa, y ya también digamos de locales que tienen frente a la 80, que aparte pues de ser un local en sí mismo es una valla, el local es una valla y ya se observan varios locales desocupados con frente a la 80. Bueno, y por último están lo que llamamos nosotros estos otros centros comerciales que tienen una vacancia ya cercana al 17%. Y aquí pues hay que hacer referencia de pronto a la vacancia que hay en centros comerciales ya un poco más antiguos como Villanueva, que tiene una vacancia ya cercana al 30%, Villanueva que queda acá pues cerca de la estación Prado del Metro. También el Centro Nacional de la Confección, vacancia del 25% ahí, y posiblemente una vacancia que es relevante también, la del Obelisco, que ya hoy es del 25%. Entonces, en general, pues todo el tema del aislamiento ha afectado bastante pues a la actividad económica, y eso configura pues unos niveles de vacancia muy cercanos ya como al 13%
del nivel, digamos, total de estos inmuebles. Bueno, yo pues básicamente era eso como lo que queríamos compartirles pues a nuestros afiliados. No sé si tienen como algún comentario, yo, No, a Jorge, ver, ¿qué les no tenemos. comento? Bueno, vamos a dejar la presentación ahí en la página de la lonja por si alguien la quiere descargar. Sí. Porque la idea es que la tengamos en la zona de afiliados y también que la grabación se suba posteriormente al canal de YouTube de La Lonja. Entonces, te agradecemos muchísimo, Jorge. Muchas gracias por compartirnos esta información tan importante, no solo para nosotros evaluadores, sino para todo el sector del mercado inmobiliario. Les recordamos a los afiliados que ustedes también pueden participar en este comité de avalúos compartiendo los temas importantes y relevantes de la actividad inmobiliaria, no solo evaluatoria. Muchas gracias a todos los asistentes del día de hoy y de nuevo mil gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias a ustedes y hasta luego. Bueno, nos estaremos viendo próximamente. Gracias. Gracias, buen día.